Señor, primeramente en esta mañana te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nosotros llegamos a ser hijos tuyos. Te damos gracias por la enseñanza de Jesús, donde Él nos dice que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú, que eres infinitamente mejor que nosotros. Entonces, en este momento agradecemos ese amor infinito, inmerecido, imparcial que nos tienes. Pedimos, Señor, que este día sea inolvidable para los padres aquí representados. Y también pedimos que si alguna relación padre-hijo en este momento está frustrada o tiene dificultades, que este sea un día en el cual esa relación se restablece, se reanuda. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos una serie de mensajes acerca del servicio, una vida de servicio. Y si acuerdan bien, estábamos en Juan capítulo 13 analizando ese pasaje o relato donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Y les decía que en esa porción habían tres elementos del servicio: el amor, la humildad y la imitación, porque al final Jesús dice que a sus discípulos que hagan lo mismo que Él ha hecho. Pues hoy vamos a tener otro pasaje donde el personaje central es Cristo. Y va a ser un pasaje donde hay una exhortación y un relato, pero no es cualquier relato, es el relato más extraordinario que hay acerca de Jesús. Algo realmente nadie puede hacer porque pues Jesús o Cristo es Dios, entonces nosotros no podemos ser como Él, jamás. Nada más podemos imitar su ejemplo. Y en el relato de hoy y la exhortación de hoy está en Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8. Esta semana estaba leyendo acerca de las cartas paulinas y encontré un dato muy interesante que a veces no lo tenemos en cuenta. Nosotros pensamos que los evangelios se escribieron primero que las cartas de Pablo, y sucede que no. Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas primero que los 4 evangelios. Así que lo que estamos leyendo aquí es algo que Pablo escribió 20, 25 años después de la muerte de Cristo. Filipenses capítulo 2, 3 al 8. La primera parte es la exhortación. Verso 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y aquí comienza el relato acerca de Cristo. Verso 6. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde la perspectiva del servicio, yo veo en esta porción 3 aspectos del servicio, que son la motivación, el propósito y otra vez el modelo o el ejemplo. Y vamos a tomar cada una de estas 3 palabras y vamos a convertirlas en una afirmación o en una aplicación. Una aplicación es cuando uno relaciona la palabra con la vida de uno. Entonces la primera afirmación con la palabra motivación sería esta: para servir usted necesita una motivación correcta. Para servir usted necesita una motivación correcta.
el verso 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, porque esa es una motivación incorrecta. Y luego nos da la motivación correcta. Y dice que al contrario, o que más bien con humildad. Esa es una motivación correcta. Es que las motivaciones de los seres humanos son como el arco iris. Hay variedad de motivaciones. Por ejemplo, analizándome a mí mismo, yo me di cuenta que yo sirvo por el gozo y la alegría que se siente después de haber servido. O sea que en el pasado, en algún momento, yo hice un servicio y me sentí muy bien. Y entonces lo sigo haciendo buscando esa sensación placentera que se siente después de servir. Pero yo no soy el único. Yo he oído a muchas personas decir lo mismo, que experimentan gozo y alegría cuando sirven. Y esa es una motivación aceptable, pero no es la mejor. Porque fíjese que si en algún momento servir no resulta placentero, sino que resulta en una decepción o hay una reacción hacia uno, entonces ¿qué va a hacer de ahí en adelante? Ya no va a servir. Entonces necesitamos una reacción, perdón, una motivación más pura, más elevada para servir. También dice aquí que no debemos servir por egoísmo. No sé si ustedes han analizado que nosotros vivimos en una economía de servicios. Y entonces eso quiere decir que hay servicios para la venta. Por ejemplo, si usted no quiere cortar el pasto en su casa, comprar la máquina y cortar el pasto, hay un jardinero, un yardero que le dé ese servicio y usted no lo tiene que hacer. O si usted no quiere meterse debajo del carro y cambiar el aceite, hay una persona que le presta ese servicio. Usted compra ese servicio. O por ejemplo, si usted ahora con la pandemia no quiere ir a la tienda a comprar sus cosas, pues compra el servicio y se lo traen a la casa. Y si no quiere cocinar y lavar platos, en Houston usted puede comer los 365 días del año, las 3 comidas diarias en un restaurante diferente. Hay quien le vende ese servicio. Entonces, como todos son servicios vendidos, la gente trata de competir los unos con los otros. ¿Quién presta el mejor servicio al precio más barato y más rápido? Y entonces compiten. Y hay premios para los restaurantes, para todo eso están asociados y ganan premios y hay competencia y se sienten orgullosos de eso. Entonces lo que yo le quiero decir a usted es que su trabajo es un servicio. Si usted es maestro en una escuela o maestro, en ese lugar usted está prestando un servicio a los padres, porque los padres no tienen tiempo de ponerse a enseñar a sus hijos a leer o a enseñarles matemáticas. Usted presta ese servicio. Cualquier profesión que sea la suya, usted está sirviendo. No sirva por egoísmo, ni por el salario, ni por competir, ni por sobresalir. No. Entonces, le quiero decir una cosa. Cuando hay 2 lugares para nosotros servir, uno es dentro de la iglesia. Hay cosas para hacer aquí, acabó el hermano Kevin de mencionarlo, ¿no? Entonces, cuando venga el nuevo pastor, usted se va a acercar a él y le va a decir, pastor, yo quiero servir. Y dale una idea. Yo podría esto. Pero ahí no termina el servicio. De lunes a viernes o a sábado, usted está en su trabajo y su trabajo es un servicio. Entonces ahí debe servir no por egoísmo, no por vanidad, sino para que la gente quede satisfecha y a través de eso usted glorificar a Dios. Porque nosotros estamos aquí para eso, para glorificar a Dios. Haga su trabajo como si se lo estuviera haciendo al Señor Jesucristo. Y si le pagan por eso, bienvenido, ¿no? Si le aumentan el sueldo, mejor. Pero usted siga haciendo las cosas como si las estuviera haciendo para Cristo.
Dice aquí que otra motivación incorrecta es la vanidad, servir por vanidad. Y eso es malo también, eso no está bien, la vanidad. Las personas vanidosas cuando prestan un servicio se quedan mirando. ¿Me vieron? ¿Me miraron? ¿Qué opinarán de mi servicio, no? ¿Qué dirán? ¿Me van a felicitar? ¿Me van a aplaudir? Andan pendientes de eso. O también están, si no les sale las cosas no les salen como las planea, entonces se enojan. Y muchas de esas personas les encantan las redes sociales, ¿no? Tomarse la foto o el video, ponerlo y esperan ¿qué? Un like, ¿no? Y le dicen a la gente, ahí te mandé algo, ponle un like, ¿no? No, no servimos con esa motivación. Y cuando tenemos esa motivación vanidosa y orgullosa y egoísta, cosificamos a las personas. Cosificar viene de cosa. O sea, convertimos a las personas en cosas y las usamos. Las personas son personas, tienen sentimientos, hay que respetarlos, no convertirlos en cosas para lograr nuestro propósito. Porque hay gente que usa a los pobres para eso, ¿no? Es muy fácil para una persona que tiene todo lo necesario, que tiene dinero, ir una vez al mes donde están los pobres y hacer una cosita ahí por una hora y luego se va el resto del tiempo a disfrutar su vida. Y se hace tomar una foto o un video ahí. Entonces no es así. Esa no es la motivación. La motivación correcta, antes con humildad. Con humildad. Eso lo vimos la semana pasada. La palabra humildad viene del latín humilitas. Humilitas. ¿Cómo hablaba de raro esta gente? No, humilitas, el latín. Pues humilitas quiere decir pegado al piso. Ese es el significado original de la palabra humilitas, de donde viene humildad, pegado al piso. Entonces fíjese qué interesante y qué descriptivo. El orgullo y la soberbia, uno se mira por allá arriba, pero humilitas lo pega del piso. Y esa es la mejor actitud para servir. Reconocer mis limitaciones. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero reconocer mis habilidades también. Eso es humildad. Y servirle a la gente o glorificar a Dios a través del servicio, pero con los pies pegados del suelo. No comenzar a soñar con que me van a gratificar, que me van a felicitar, que me van a honrar, nada de eso. No es con esa intención, es con humildad. Y también dice ahí el verso 3, dice que estimando a los demás como superiores a nosotros. Esta frase está rara, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. ¿Cómo que estimando a los demás como superiores? Porque vivimos en un mundo de derechos humanos donde dice que somos iguales, que las mujeres son iguales a los hombres. Se dice así, ¿no? Y eso hay que analizarlo. Claro que las mujeres son iguales que los hombres, pero también son diferentes. ¿O no? Bien, ya. A las mujeres hacen cosas que yo no puedo, ¿no? Y viceversa. Entonces, sí somos iguales, pero hay gente que no va a estar de acuerdo con esta frase, estimar a los demás como superiores a nosotros. Pero la Biblia no está diciendo aquí que la gente es. Ese no es el verbo no es ser. La gente no es superior, ni nosotros somos inferiores, somos iguales. El verbo es estimar. O sea que yo tengo la opción de estimar a los demás como superiores a mí. El mejor ejemplo, Jesús. ¿Era Jesús o es Jesús superior a sus discípulos? Sí, Él es Dios. Y les dijo, ustedes me llaman Señor y Maestro y hacen bien porque lo soy. Pero Él los estimó como superiores a Él cuando lavó sus pies. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Tengo esa opción. Y cuando voy a servir, esa debe ser la actitud
y esa debe ser la manera. Bueno, la otra aplicación de este pasaje es que para servir usted necesita un propósito correcto. Y voy a leer de nuevo el 3 y le voy a agregar el 4, verso 4. Usted necesita un propósito correcto. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Por qué repetí el verso 3? Porque las motivaciones y los propósitos están muy relacionados. Es más, a veces parece que el propósito depende de la motivación. Uno comienza a servir con una motivación, pero debe tener un propósito, ¿no? El motor es la motivación y el propósito es a dónde quiero llegar o qué quiero lograr con el servicio. Entonces, por eso lo pongo aquí, otra vez bajo el encabezado de los propósitos. Para servir usted necesita un propósito correcto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo donde los propósitos y las motivaciones como que se mezclan. Conozco una persona, un amigo, que está frustrado con sus hijos, se siente defraudado con sus hijos. Y la queja recurrente de este amigo es que mis hijos no me quieren, mis hijos no me dan regalos, mis hijos no me aprecian y yo me sacrifiqué por ellos, hice lo máximo por ellos para darles lo mejor que pude. Lo que yo no tuve, yo procuré dárselos a ellos. Y ahora ellos indiferentes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando él comenzó con esa motivación, él tenía un propósito de que sus hijos más tarde velaran por él y le sirvieran. Pues sus hijos fueron criados aquí. Y hay una diferencia de criar hijos en América Latina y criar hijos aquí. En América Latina la gente es más comunitaria, la cultura es más comunitaria. Entonces allá los hijos como que crecen pensando que deben hacer algo por los padres, ¿no? Pero cuando crecemos aquí o crecen aquí, la cultura aquí es individualista. Y el individualismo, como que el lema del individualismo es cada uno que se rasque con sus propias uñas, ¿no? Entonces sus hijos crecieron aquí y ellos se rascan con sus propias uñas, ¿no? No piensan como el papá, pero el papá tal vez tenía la idea de que ellos iban a velar por él. Y yo estoy de acuerdo con mi amigo en que sus hijos son ingratos, pero creo que mi amigo está equivocado completamente. Porque uno no sirve con esa intención, no debe hacerlo. Es como sembrar una semilla de desilusión. Servir con esa intención es como sembrar una semilla de frustración. Y con el tiempo, ¿qué va a resultar? Que va a cosechar lo que sembró. Por eso cuando vaya a servir, sirva sin esa intención, sin ese propósito, sin esa motivación. Por eso yo creo que mi amigo está completamente equivocado. Algunos piensan que el propósito de la vida es ser feliz. Estamos aquí para ser felices. Y otros dicen, no, estamos aquí para servir. Y otros dicen otra cosa. Pero mire, si el propósito de la vida fuera ser feliz, entonces tendríamos un conflicto aquí con el verso 3. Porque el verso 3 está enfocado en que no debemos ser egoístas, no debemos ser vanidosos y que debemos ser humildes. Ahora, si el propósito de la vida es servir, entonces eso suena mejor, pero hay que analizarlo. Si usted dice, yo quiero servir, o yo sirvo, o yo voy a servir, está diciendo algo incompleto. Porque está diciendo, el sujeto es usted y el verbo o la acción es servir, pero falta el objeto. ¿Servir a quién? Pues si usted dice, voy a servir
a los niños. Entonces ya dijo algo completo. Voy a servir a Dios. Está diciendo un pensamiento completo. Pero si usted nada más dice, yo sirvo o yo voy a servir, deja un vacío. Y entonces viene la pregunta, ¿a quién? Entonces tenemos que saber a quién vamos a servir. Lo mejor es servir a Dios, glorificar a Dios a través de servir a la gente. Y de esa manera usted no va a tener desilusiones. Usted no va a estar disappointed, como dicen por ahí. Mejor comenzar con las cosas claras desde el principio. También dice el versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto me hace recordar a Stephen Covey. Él escribió un libro que fue bestseller de liderazgo, y en uno de sus capítulos él dice que las interacciones humanas las clasifica en 6, pero básicamente son 4. Entonces él dice, algunas personas cuando interactúan con alguien van con la consigna de ganar, perder. Ganar, perder. Siempre quieren ganar y que el otro pierda. Si hay que repartir un pastel, y parece que ya lo tienen, ¿sí? Entonces vamos para allá y yo lo agarro primero y yo gano, y ahí sí le alcanza a los demás, ¿no? Ganar, perder. Y dice que otros tienen la consigna de perder, ganar. O sea que han sido criados en abuso y entonces van por la vida, todo el mundo me maltrata, todo el mundo me desprecia, yo soy el tapete. Está bien, tráteme como quiera, ¿no? Perder, ganar. Hay algunas personas así. Y hay otros que tienen una consigna muy rara, perder, perder. Parece que no hubiera de esa gente, pero sí hay. Se cuenta que en California hubo un divorcio. Y entonces el juez les dividió todos 50 y 50. Y quedaba un carro, un Mercedes-Benz, nuevecito. Dice el juez, pues venda el carro al esposo y le da la mitad a la esposa. ¿Sabe qué hace este señor? Vende el Mercedes-Benz en $300. ¿Para qué? Para que la esposa no recibiera lo que le correspondía. Eso es perder, perder. O los terroristas que se explotan con una bomba para matar a otros. Eso es perder, perder. Pero también está la interacción de ganar, ganar. Ganar, ganar. Yo estoy haciendo un negocio o yo estoy ministrando con este hermano y yo voy a buscar la manera de que él gane y yo también gane. ¿No le parece bonito eso? En el matrimonio, ganar, ganar. Que gane ella y que gane él. Pero si él dice, no, yo tengo que ganar y la tengo que aplastar, está feo eso. O viceversa, ¿no? Está malo. Es ganar, ganar. Y miren lo que dice aquí el versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué bonito, ¿no? Bueno, hay una tercera aplicación aquí, y es la siguiente. Para servir, usted necesita el ejemplo o el modelo correcto. ¿Y qué modelo más bueno y mejor que el Señor Jesucristo? Mire allá el verso 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerdan que la semana pasada les decía que el apóstol Pablo insiste mucho en ser ejemplo
y en ser modelo. Hay muchos versículos en sus cartas que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en otras veces les decía, imitadme a mí, ¿no? Y repite mucho eso de diferentes maneras que hay que imitar. La razón por la que Pablo hace eso es porque las personas cuando se convierten al Evangelio, y aún los que no se han convertido, necesitan ver cómo funciona el cristianismo, cómo opera el Evangelio en una vida. Y entonces cuando uno ve a una persona practicando el cristianismo, dice, oh, ahí está, eso es lo que hay que hacer. Y se le hace la cosa más fácil, ¿no? Es muy importante tener modelos y tener ejemplos en las iglesias de personas que modelan lo que es ser cristiano. Y por eso Pablo insiste en eso. Pero ahora Pablo no está hablando de él como modelo. Siempre puso a Cristo como modelo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero aquí él está exaltando al modelo de modelos que es Cristo Jesús. Por eso comienza, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y comienza a explicar o a narrar o a describir lo que Cristo hizo. Por ejemplo, dice, siendo por naturaleza Dios. Detrás de la palabra siendo hay una palabra griega que ni sé cómo pronunciar, pero vamos a ver cómo suena. Es hiparkeín. Eso ha de tener un acento. Yo no sé si es hiparkeín o hiparkeín, pero esa es la palabra. Esa palabra es muy importante porque esa palabra se refiere a la esencia de una persona. Se refiere a lo incambiable, a lo inalterable de un ser. Entonces cuando Pablo dice que siendo por naturaleza Dios, y la palabra naturaleza describe la esencia, lo que no se puede cambiar, siendo Dios, y eso no se puede cambiar, entonces no considero eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, o por el contrario, voluntariamente tomó la naturaleza de hombre, sin dejar de ser Dios. Y cuando toma la naturaleza de hombre, entonces otra vez toma la naturaleza que no se puede cambiar, que es inalterable. Entonces, Cristo es inalterable e incambiable y en esencia divino. Pero cuando tomó la naturaleza humana, Él es por esencia, por naturaleza, inalterable, incambiable, humano. Por eso es que Cristo nos puede relacionar con Dios, porque Él es 100% divino, 100% humano. Él puede tomar a Dios de una mano y puede tomar al ser humano de la otra y unirlos. Entonces, este es maravilloso, ¿no? Lo que hizo Jesús. Y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Realmente Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, llevó una vida contracultura, porque en el ser humano siempre las cosas han sido por competencia, por vanidad, por ganarle al otro, por orgullo. Y Jesús iba contra la cultura y el pensamiento de la gente. Pues una vez estaban los discípulos ahí en esa última semana de la vida de Jesús, estaban discutiendo, casi peleando por quién iba a ser el primero en el reino, porque Jesús hablaba mucho del reino, y ellos pensaban que algo ya iba a suceder y que el reino se iba a realizar. Acuérdense que en el libro de Hechos, en el primer capítulo, los discípulos cuando ven a Jesús resucitado le dicen, Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Porque ellos querían que fuera ya. Y él dice, no, lo que hay que hacer es ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, estaban en esa discusión y Jesús se dio cuenta. Y entonces los llamó y les dice, vengan para acá. Y entonces, mire lo que les dice. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario,
El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Y hay dos palabras ahí claves que describen lo que Jesús opinaba de los líderes de las personas de su época. Oprimen y abusan. Y les dice, ustedes saben que es así, que los que están en el gobierno, los que están en eminencia, oprimen y abusan, pero entre ustedes no va a ser así. Lastimosamente, a través de la historia del cristianismo, la iglesia a veces ha oprimido a otros y ha abusado. Pero cuando un cristiano oprime o abusa de alguien, se está poniendo del lado contrario de Cristo, porque Jesús no fue así. Y eso fue precisamente lo que él criticó. Entonces, mucho cuidado, porque hay personas que cuando consiguen un trabajo y están detrás de un escritorio, desde ahí abusan. O si consiguen un trabajo y están en una ventanilla, entonces se creen superiores a los que requieren el servicio en esa ventanilla. O si se ponen un uniforme, ¿no? Ya tengo el uniforme, y abusa de la gente y de la autoridad. Si estás detrás de un escritorio es para servir, si estás detrás de una ventanilla es para servir, si tienes un uniforme es para servir. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Por eso él termina esa exhortación diciéndoles, ni aún el Hijo del Hombre, que es divino, vino para ser servido, sino para servir. Así era en el tiempo de Jesús. Opresión y abuso. Y en el día de hoy también pasa lo mismo. América Latina está convulsionada. América Latina sufre. Miren Venezuela, qué desastre, qué abuso, qué opresión. Miren Cuba, miren Nicaragua, los candidatos de la oposición presos. Eso es abuso, eso es oprimir. Y bueno, uno podría analizar cada país y va a encontrar la misma historia. Pero Jesús no es así, ni dejó ese ejemplo. Las armas con que Jesús ha conquistado a la gente son humildad y obediencia. O digamos humildad, servicio y obediencia. Esas son las armas de Jesús. Un verdadero cristiano no puede decir, yo soy cristiano porque me obligaron, no tenía opción. Eso no puede ser, porque el llamado de Jesús es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero fíjese que dice, si alguno quiere. Entonces no puede ser cristiano obligado. Si alguien es cristiano porque lo obligaron, no es cristiano. Es simplemente una persona abusada o asustada, pero no cristiano. Porque seguir a Cristo es de corazón. O sea, el cristiano auténtico se convierte a Cristo porque queda fascinado con Cristo, porque siente la atracción de la persona de Cristo, porque queda anonadado con la actitud y la manera de ser de Cristo. Ese es el punto. Se cuenta que Ambrosio es un líder cristiano de la iglesia antigua, iglesia primitiva. Se cuenta que Ambrosio era un gobernador de una provincia romana. Y era tan buen gobernador que la gente lo tenía como un padre. Lo consideraban padre por lo buen gobernador que era. Pues en esa provincia se murió el obispo de esa provincia. Y surge la pregunta, ¿y ahora quién vamos a nombrar? Y yo sé que usted ya está pensando que Ambrosio, ¿no? Pero miren lo que pasó. Estaban todos ahí pensando en quién. Y de pronto alguien dijo, Ambrosio, obispo. Y comenzó la multitud a gritar, Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo. ¿Y sabe qué hizo Ambrosio? Se escapó, en la noche huyó de esa provincia, se fue para evitar ese nombramiento. Finalmente quedó como obispo de esa provincia porque el emperador lo obligó, le dio la orden de que tenía que ser el obispo, pero él huyó de esa posición.
Y yo veo que lo que Ambrosio estaba haciendo es que él no quería ser el primero, él quería ser el último. Él estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Y eso quedó ahí registrado en la historia. Bueno, entonces yo le invito a usted ahora a reflexionar. Y lo vamos a hacer de pies. Le voy a dar 3 preguntas para reflexionar. Yo sé que usted está pensando en el lonche, pero las 3 preguntas hay que darlas ya mismo. La primera pregunta es, ¿qué me está diciendo Dios acerca del servicio? Trate de determinar eso. Segunda pregunta, ¿qué cambios necesito hacer como seguidor de Cristo? Y la tercera pregunta, ¿cómo puedo poner en práctica esta porción bíblica? La respuesta tal vez no la va a tener ahora, pero en esta semana o más adelante la puede tener. Puede ser que la tenga ahora o no. Padre, confieso que tengo intenciones egoístas y orgullosas en mi corazón y que se reflejan en mi servicio y en mi trabajo. Reconozco que mi corazón todavía procura lo suyo y te pido perdón por mis actitudes ambiciosas. Padre, reemplaza mi egoísmo con la actitud de Cristo. Cambia nuestras actitudes por las de Cristo. Y danos, Señor, el valor de ocupar el último lugar cuando así corresponde. Padre, declaramos también que Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas y que deseamos seguirlo y ser como Él. Amén. Bendiciones. Bueno, muchas gracias por todo, por su atención. Espero que nos volvamos a ver y los que están en línea, gracias también por su atención. Cuídense mucho todos.